Muy bien, hermanos, vamos a comenzar ya con la parte del estudio de esta mañana y solo voy a hacer un pequeño repaso para poder ubicarle en cuanto a los temas que estamos tratando, los temas que estamos desarrollando durante la mañana. Hemos cubierto ya toda la parte de eventos futuros que tienen que ver con la iglesia, todas aquellas cosas que están directamente relacionadas con la iglesia de Cristo. Ya hemos hablado del arrebatamiento, hemos hablado de la transformación o la glorificación del cuerpo, ¿verdad? Que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Hemos hablado también del tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero y de las cenas de las bodas del Cordero. Todas esos eventos que ocurren en el cielo y que tienen relación únicamente con la iglesia. Pero el día de hoy vamos a comenzar a estudiar o a bajar un poco la mirada. Ya vimos las cosas que están pasando en el cielo, ¿verdad? Con la iglesia. Ahora vamos a bajar un poco la mirada y vamos a ver las cosas que van a acontecer aquí en la tierra en ese periodo que la Biblia le llama la tribulación. Vamos a aprender qué dice la Biblia sobre la tribulación. Y lo primero que vamos a definir, hermanos y amigos, es qué es la tribulación. Vamos a dar una definición para que nosotros podamos comprender mejor este tema. La tribulación es un periodo de juicio o de prueba, porque así le llama el apóstol Juan en Apocalipsis, cual nunca ha acontecido en la historia de la tierra, donde Dios va a castigar en primer lugar la rebeldía y la incredulidad de su pueblo Israel, al igual que la incredulidad y la maldad de las naciones gentiles. Eso es la tribulación, ese periodo de juicio. Obviamente a lo largo de la historia del ser humano han acontecido periodos de tribulación, periodos de pruebas, de dificultades. El mismo Israel, por su desobediencia a la ley de Dios, experimentaron esos cautiverios, ¿verdad? El cautiverio de las tribus del norte y de las tribus del sur, por Babilonia y Asiria, por Asiria y Babilonia. Ellos han experimentado eso, pero la tribulación de la que vamos a hablar y de la que vamos a aprender en estas sesiones es una cual nunca ha habido en la tierra y tiene relación en primer lugar con Israel, y eso es importante que usted lo pueda identificar, porque el enfoque primario en la tribulación es Israel, pero también Dios tiene un enfoque o va a tener un trato con las naciones gentiles incrédulas que también van a participar o van a recibir estos juicios de la tribulación del Señor. Entonces es importante que sepamos eso. Por ejemplo, veamos un pasaje en la Escritura donde se nos dice o se nos muestra esta relación primaria que la tribulación tiene con la nación de Israel. Y ese pasaje lo encontramos en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Yo le pido que lo busque usted en su Biblia. A veces los predicadores nos equivocamos con la cita y es mejor que usted lo pueda constatar en su Biblia, pero si por alguna razón no tiene una Biblia a la mano, entonces sí le voy a dar permiso que lo lea en pantalla. Dice Jeremías 37, note cómo se le llama a este periodo. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. ¿Tiempo de qué? Dice el escritor. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Mire, uno de los nombres que se le da a este periodo de la tribulación en la Biblia es el tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel, ¿verdad? Esa nación que Dios escogió para ser el vocero hacia el mundo de su palabra. Pues la tribulación tiene un enfoque primario con Israel y es un tiempo que no hay comparación a él, es un tiempo de angustia porque así lo describe la Escritura y está relacionado en primer lugar con Israel. Obviamente también hay un plan de Dios para las naciones gentiles incrédulas que van a participar de la tribulación y eso lo vamos a ver más adelante. Hay otro pasaje
en la Escritura, donde también encontramos otro nombre que se le da a la tribulación. Y le voy a pedir que vaya allá al libro de Daniel, Daniel capítulo 9. Usted sabe que cuando se estudia la profecía o esos eventos futuros, uno de los libros, aparte del libro de Apocalipsis, que se incluye en estos estudios es el libro de Daniel, porque Dios le reveló muchas cosas que todavía no han acontecido al profeta Daniel. Y aquí el profeta Daniel va a hablar de este tiempo de la tribulación. Él va a hablar de una semana número 70, pero vamos a leerla ahí. Dice Daniel 9:24, dice la palabra del Señor: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El profeta Daniel va a hablar de una profecía de las 70 semanas o de la semana número 70. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Si usted quiere aprender sobre esto, va a haber una sección en la que vamos a enfocarnos en lo que Dios le reveló a Daniel. Pero lo que quiero resaltarle el día de hoy es que otro nombre que se le da a la tribulación es la semana 70 de Daniel. Obviamente Daniel está hablando de semanas de 7 años cada una de ellas. Entonces esta última semana que falta por cumplirse, que es la semana número 70, es una semana que incluye 7 años y es el tiempo de la tribulación. Así que cuando usted lea o escuche hablar de la tribulación, del tiempo de angustia para Jacob o de la semana 70 de Daniel, usted debe de reconocer que esos nombres todos hacen referencia a un mismo evento. Todos esos nombres describen un mismo periodo de tiempo, el periodo donde la ira de Dios se derramará sobre esta tierra, o el periodo que nosotros conocemos como la tribulación. La tribulación. Aún sabe que este tema de la tribulación, aún el mismo Señor Jesucristo, en cierta ocasión allá en Mateo capítulo 24, el Señor habló de este tiempo, de este periodo de tribulación. Y quiero que lo leamos para que vayamos teniendo una idea de lo grave o lo severo que va a ser este tiempo. Cuando usted lea Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, usted debe de entender que el contexto de estos capítulos es la tribulación. Es decir, lo que se está narrando ahí son cosas que van a acontecer durante el periodo de la tribulación. Y es ahí donde Jesús va a decir esto. Miren, en Mateo capítulo 24, versículo 21, dice la palabra del Señor: porque habrá entonces, ¿el qué dice? Vea, lo tenemos marcado ahí en pantalla. Habrá entonces gran tribulación, y va a ser una tribulación como las que continuamente están viniendo sobre los seres humanos. No, dice ahí, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, es un tiempo de tribulación, de angustia incomparable. No van a poder compararlo con algo que esté registrado en la historia, porque va a ser algo único. Y investigando un poco, ¿sabe? Nuestra Reina Valera 1960 dice periodo de gran tribulación, pero vea cómo lo traduce la traducción al lenguaje actual. Y me gusta esta traducción que hace el versículo porque nos ayuda a entender la magnitud de este periodo de tribulación. Dice la palabra del Señor ahí: porque ese día, oiga bien, la gente sufrirá muchísimo. Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día, es decir, en ese periodo, y jamás volverá a sufrir así. La tribulación va a ser un tiempo de sufrimiento cual nunca ha acontecido y ha sido experimentado por la raza humana en toda la historia. Dice que la traducción que acabamos de leer, la gente sufrirá muchísimo, y nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como lo va a hacer en ese periodo. Así que es cosa seria esto de la tribulación, y eso está por acontecer.
No podemos dar nosotros una fecha, ¿verdad? Pero sabemos que el evento que va a marcar el inicio o ya va a dar el banderillazo de salida para que comience ese periodo de juicio va a ser el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. ¿Y cuándo puede ocurrir el arrebatamiento? El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Aquellos que no estamos seguros cuál es nuestra relación para con Dios, nuestra relación para con Cristo, que no nos vaya a sorprender este tiempo de angustia que está por desatarse y por venir a la tierra. Pero si usted es un verdadero creyente, si usted ha puesto su fe en Jesús, usted no debe tener miedo de esto, ¿verdad? Es importante que conozcamos sobre la tribulación, sí, para que podamos entender todas las cosas que están aconteciendo en nuestros días y para que podamos nosotros como creyentes tener respuestas para la gente que está confundida. Nosotros debemos de saber sobre eso, aunque nosotros no vamos a participar, porque la esperanza nuestra, según Dios lo ha prometido, recuerda allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice el Señor que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Y cuál es esa hora de la prueba? Es ese periodo de la tribulación que se va a desatar. Y gloria a Dios que el Señor nos ha permitido conocerle, nos ha permitido creer en Él, el Señor nos ha abierto el entendimiento para reconocer lo que Jesús ha hecho por nosotros, y gracias a ese sacrificio de Cristo, gracias a esa fe puesta en la persona y obra de Jesús, nosotros los creyentes, sin merecerlo, podemos estar seguros que Dios nos va a guardar de este periodo de tribulación. ¿Puede usted decir amén a eso si usted está seguro? Espero que sí. Otra cosa que debemos de tener claro, hermanos y amigos, es la relación que existe entre la tribulación y el día del Señor. ¿Sabe que es importante? Porque a veces nosotros lo leemos de manera indistinta y decimos, a veces hasta podemos llegar a decir que el día del Señor es la tribulación o que la tribulación es el día del Señor, pero vamos a aclarar de acuerdo a la Biblia cuál es la relación que existe entre estos acontecimientos. Usted debe de saber qué relación existe, ¿verdad? ¿Qué relación existe entre esto? Para eso vamos a buscar en nuestras Biblias, allá en el libro de Sofonías, capítulo 1. Vamos a leer, este es uno de los pasajes en los cuales se nos describe lo que va a acontecer en el día de Jehová o el día del Señor. Ahí Sofonías nos va a dar una descripción de las cosas que van a acontecer en ese día, ¿verdad? ¿Sabe usted que el día de Jehová es uno de los temas que más se tocan en el Antiguo Testamento? Muchos profetas hablaron del día de Jehová, pero no solo en el Antiguo Testamento, porque ya vamos a ver más adelante un pasaje donde aún en el Nuevo Testamento se menciona el día del Señor. El día de Jehová y el día del Señor es lo mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo con la tribulación, y eso es lo que vamos a ver. Dice Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18, y léalo usted tratando de imaginarse lo que el escritor quiere comunicarnos. Dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Mire cómo se describe a este día. No se describe con algo así que va a dar mucha alegría para las naciones que lo enfrenten. Dice: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecido, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumada con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Qué le parece cómo se describe el día de Jehová o el día del Señor? Un día de ira, un día donde Dios va a castigar, ¿verdad? Pero quiero que vea conmigo lo que Dios le reveló también al apóstol
al apóstol Pablo en cuanto a este día, y eso lo encontramos allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Si puede buscarlo en su Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Sofonías describe ahí cómo era la percepción ahí en el Antiguo Testamento, y muchos profetas más, Isaías y otros profetas, van a hablar de este día, y todos lo van a relacionar con un día de ira, un día de juicio, un día de castigo, un día donde Dios va a pasarle factura a toda la raza humana, donde Dios va a participar directamente y va a poner sus juicios, sus justos juicios, ¿verdad? Van a ser revelados, y va a ser un día incomparable ese día del Señor. Pero vea lo que el Señor le reveló aquí al apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 2 al 4. Quiero señalarle algo. Fíjese que esto que Pablo va a decir continúa, o anteriormente a esto, el apóstol Pablo ha estado hablando del arrebatamiento allá en el capítulo 4, y ha hablado de que vamos a ser arrebatados, que le vamos a recibir al Señor en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es para la iglesia, ¿verdad? Arrebatamiento, recibir al Señor en el aire, glorificación del cuerpo, que los muertos en Cristo resucitan primero. Y eso lo habla Pablo allá a finales del capítulo 4. Pero aquí en el capítulo 5, el apóstol Pablo va a hablar de este día del Señor. Dice versículos 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, mire cómo va a venir ese día, vendrá así como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, los creyentes, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Mire cómo lo describe el apóstol Pablo. Dice que va a ser, ese día va a venir, va a tomar por sorpresa, cuando todos digan paz y seguridad, cuando todos crean que está tranquilo, que la economía está bien, que ya hay buena salud, que ya todo está controlado. De repente el día de Jehová va a comenzar. Y ya vamos a explicar un poco sobre esto, ¿verdad? ¿Cuál es o en qué consiste esto del día, el día de Jehová o el día del Señor? Bueno, usted debe de saber, y creo que usted ya lo ha escuchado en los estudios que nuestro pastor ha estado haciendo del libro de Apocalipsis, que el día del Señor no es un día de 24 horas. Es decir, debemos de quitar eso de nuestra mente. No piense usted en un día con 24 horas, ¿verdad? O un día tal cual nosotros lo conocemos, sino que el día de Jehová es una serie de eventos que tendrán lugar al final de la historia y que forman parte de la intervención pública de Dios en los asuntos del hombre. Esto incluye, oiga bien, la ejecución de sus justos juicios y el cumplimiento de todas sus promesas. El día del Señor es una serie de eventos, una serie de acontecimientos que van a ocurrir al final de la historia de la raza humana, donde Dios va a intervenir de manera directa y Dios va a demostrar su poder, Dios va a ejecutar sus justos juicios, pero también Dios va a cumplir de manera literal todas las promesas que están pendientes por cumplir, hechas a su pueblo Israel, todas las que podemos encontrar nosotros también aquí en la Biblia, ¿verdad? Que tienen que ver con la iglesia. Todo eso también el Señor lo va a cumplir en este día. Pero este día, hermanos, no es un día de 24 horas, es un periodo de tiempo. Ya lo vamos a explicar un poquito más. ¿Cuál es entonces la relación que existe entre la tribulación y el día de Jehová? ¿Cómo podemos relacionar la tribulación? La tribulación no es el día de Jehová, eso está claro, porque el día de Jehová va a incluir más cosas. Mire, ¿cómo podemos entenderlo? El día de Jehová va a incluir, si usted puede ver el diagrama que tenemos en pantalla, no incluye el arrebatamiento, ¿verdad? Obviamente, porque el arrebatamiento es con la iglesia, pero después del arrebatamiento no sabemos si esto va a comenzar un segundo después, una hora después, un mes después, dos años después, no lo sabemos, pero sí sabemos que va a ocurrir después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento tienen lugar en la tierra los 7 años de la tribulación. Es decir, la tribulación, hermanos y amigos,
forma parte dentro del programa del Día de Jehová, así como lo vemos ahí en pantalla. El Día de Jehová incluye toda esa serie de eventos que tienen que ver con los juicios de la tribulación, todos los juicios, los sellos, las trompetas, las copas de la ira de Dios, tiene que ver con esa batalla de Armagedón, tiene que ver con todo lo que rodea a la segunda venida corporal y visible de Cristo sobre la tierra, todo lo que está alrededor de la segunda venida corporal y visible de Cristo, tiene que ver el día de Jehová aún con el reino milenial de Cristo sobre la tierra, ese reino literal que tiene que cumplirse y que es la última dispensación que vamos a estudiar en esta serie que hemos estado manejando, y va a incluir también el juicio de Dios o ese juicio ante el gran trono blanco. Todos esos eventos que están ahí son los que conforman el día de Jehová. ¿Qué le parece? ¿Y son 24 horas? No, no son 24 horas. El día de Jehová es un periodo largo de tiempo. Por lo menos, el día de Jehová deberá durar al menos 1007 años. ¿Por qué le digo que por lo menos 1007 años? Pudiese ser más tiempo, pero ¿por qué podemos asegurar que va a durar al menos 1007 años? Porque va a incluir los 7 años de la tribulación y debe incluir los 1000 años del milenio. Si usted suma 7 más 1000, pues o son los 1007 años. Pero, como le dije hace unos momentos, no sabemos, por ejemplo, cuánto va a tardar después de la tribulación, o cuánto va a tardar, en iniciar la tribulación. Puede ser que el rapto ocurra hoy, ¿verdad? Pero la Biblia no nos dice que inmediatamente después, el segundo después, comienza la tribulación. Eso no lo sabemos. Puede ser que el Señor permita un periodo de transición, que podrían ser, meses o años después de que los creyentes seamos arrebatados para que la tribulación tenga lugar. No lo sabemos, pero sí sabemos que son 7 años. Y sí sabemos que después el Señor va a venir personal y físicamente a poner su pie en tierra, que va a luchar contra sus enemigos, los va a vencer con la espada que sale de su boca, y el Señor va a establecer ese reino de justicia y de paz verdadera durante 1000 años aquí en la tierra. Todo eso es lo que está incluido en el día de Jehová. Por lo tanto, no debemos nosotros considerar que son sinónimos, ¿verdad? La tribulación es parte del día de Jehová. El día de Jehová es más extenso, es un programa muchísimo más grande, que tiene como foco en primer lugar a Israel, eso así es, pero también tiene una parte o también abarca a las naciones gentiles, porque las naciones gentiles van a seguir existiendo, van a ser quizás leudadas o disminuidas, según hemos leído en la profecía, pero va a haber naciones gentiles y el Señor también tiene un trato para con ellos. Pero en primer lugar, esto tiene que ver con la nación de Israel. Ahora, espero que le haya quedado claro eso. Entonces, la tribulación es un periodo de juicio, pero no es el día de Jehová, ¿verdad? La tribulación es parte de los juicios que se van o de los eventos que se van a desarrollar en el día de Jehová o en el día del Señor. Ahora bien, usted y yo debemos de reconocer que todo lo que Dios hace, ya sea en la vida personal de cada uno de nosotros, o ya sea en la historia del ser humano, Dios todo lo hace con un propósito. El Señor no actúa sin un propósito en mente. El Señor tiene un plan detrás de todo eso. Y la tribulación también tiene por lo menos 2 propósitos, ¿sabe? La tribulación tiene un propósito, en primer lugar, para Israel, y es la parte que vamos a ver en unos momentos, pero también tiene un propósito a cumplir con las naciones incrédulas o las naciones gentiles. A ambos va a afectar la tribulación, pero veamos en esta ocasión nada más el propósito que Dios tiene para con Israel. ¿Cuál es ese propósito que el Señor ha planeado y que el Señor tiene ya bien definido para con su pueblo Israel, esa nación que Él eligió, ¿verdad? No porque ellos fueran mejores que los pueblos de la tierra, sino porque Dios es soberano y eso debemos de aceptarlo. Él eligió a Israel con soberanía porque Él así quiso, al igual que Dios elige a sus hijos, a los que van a creer en Él, de acuerdo a su soberanía.
porque nada puede escaparse del control de Dios. Pues Dios eligió a esta nación y Dios tiene un propósito para con Israel. Y sabe que el propósito de Dios al enviar la tribulación para con Israel es que esta nación, que en parte ha estado endurecida, que en parte le ha dado la espalda al Señor, que el Señor ha hecho un paréntesis en el trato con ellos, porque usted sabe lo que dice San Juan 1:11, dice, a lo suyo vino, y ¿qué hicieron los de él, los de su pueblo? Los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Pero ahí viene el San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los gentiles, a usted y a mí, a los que hemos creído en él, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios tenía un plan con Israel, pero Israel lo rechazó a su Mesías. Cuando Cristo vino a esta tierra, usted puede leer los evangelios, usted va a ver que muy pocas personas creyeron en él, muy pocos de los israelitas creyeron en él, fueron contados los que creyeron en él. La mayoría, o si vemos a la nación como un todo, la nación de Israel rechazó a su Mesías, rechazó al Señor, y entonces el Señor dice, bueno, y no es, hermanos, que el Señor se haya inventado un plan ahí, bueno, ya que me salió mal el plan A, voy a hacer el plan B con la iglesia, no, eso ya estaba en la mente de Dios, pero ese endurecimiento de Israel y ese rechazo de Israel abrió la puerta para que avanzara el plan de Dios para las naciones gentiles, para la iglesia, que el Señor ya lo había también profetizado en algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero Israel sigue estando en el plan de Dios. Dios no ha olvidado a su pueblo, Israel sigue siendo el pueblo de Dios, la nación que Dios ha escogido, y Dios va a utilizar la tribulación para ablandar el corazón de Israel y que Israel pueda reconocer, es decir, cada uno de los judíos, ¿verdad? Y al final como nación, en forma representativa como nación, puedan llegar a reconocer que verdaderamente Jesús es el Mesías, ese Mesías que rechazaron sus padres, pero que ahora se les ha revelado a ellos ahí durante la tribulación. Y usted me dirá, hermano, ¿y usted de dónde está sacando esa? ¿Se lo está inventando? No, el apóstol Pablo trató sobre esto, ¿sabe? Si quiere busquemos en nuestras Biblias lo que el apóstol Pablo escribió allá en la carta a los Romanos. Ahí Romanos 11 es uno de los pasajes donde Pablo va a tratar este tema de la relación de Dios con Israel, porque usted sabrá que existe una teología o una rama teológica que se llama la teología del reemplazo, que es la que ha llegado a afirmar que ahora Dios no tiene nada que ver con Israel, que ahora la iglesia es el nuevo Israel, y que todo lo que era con Israel Dios se lo pasa a la iglesia, y ya hemos explicado que hay que hacer distinción. Una cosa es Israel como nación y sus tratos con Dios, y otra cosa es el Señor y su relación con la iglesia, que es su esposa. Eso es muy distinto, pero Dios no ha dejado de lado a Israel, y eso es lo que Pablo nos va a decir ahí. Lea conmigo Romanos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a saltar al versículo 25 y al versículo 24. Y aquí está la pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Su pueblo ahí es Israel, la nación de Israel. Y Pablo hace una pregunta retórica, ¿verdad? Él ya conoce la respuesta, pero dice, ¿y será cierto que ha desechado Dios a su pueblo, como algunos quizás comenzaban a decir ahí? Y la respuesta de él es tajante. ¿Cómo dice Pablo? En ninguna manera. Así que yo no sé cómo aquellos que defienden eso, de que la iglesia ha reemplazado a Israel, ven este pasaje, porque aquí claramente dice Pablo, el plan con Israel, Dios no lo ha abandonado. Algunos teólogos lo describen como una pausa. Dios le ha puesto pausa a su plan con Israel, a ese reloj profético con Israel, pero Dios va a volver a ponerle play otra vez, o va a volver a retomar ese plan en el tiempo de la tribulación. Por eso Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo, en ninguna manera. Y ahí dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahí está hablando de linajes, del linaje de Abraham. ¿Se acuerda que Dios eligió a Abraham para levantar de él una nación, ¿verdad? Y esa nación era Israel.
Ahí viene la ascendencia de los israelitas. Pues dice Pablo, yo soy israelita. Y vea lo que dice el versículo 25, perdón. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es decir, esto ha estado oculto. El Señor no ha querido revelarlo, pero ahora lo revela, dice. Porque para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, el que le ha acontecido en esta época, endurecimiento en parte. Israel está endurecido en parte. Obviamente hay creyentes judíos, son mínimos, pero los hay, pero en su mayoría como nación está endurecido, hasta que haya entrado, ¿qué dice Pablo? La plenitud de los gentiles. ¿Y qué está diciendo Pablo ahí? Israel está endurecido en parte hasta que el último miembro de la iglesia sea salvado por el Señor y sea añadido al cuerpo de Cristo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, ahí ve el plan de Dios con la iglesia, ¿verdad? Dios está salvando hoy en día. El Señor, si usted, por ejemplo, no es creyente y está sintonizando esta transmisión, sepa que Dios quiere hablarle a usted. Dios quiere que usted le conozca, que sepa que Jesús murió por usted y que Dios quiere alcanzarle. Dios está haciendo eso, ¿verdad? Porque Dios tiene un momento donde la plenitud de los gentiles, donde todos los miembros de la iglesia o la iglesia, el cuerpo de Cristo va a ser completado, entonces va a volver a retomarse el plan con Israel. Por eso dice el versículo 26. Y luego, ¿qué va a pasar? Todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión y libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cuál es la promesa? Dios no ha desechado a su pueblo. No debemos ser arrogantes como iglesia diciendo que somos mejores que Israel, que ahora nosotros tenemos todas las cosas que Israel tenía. No, el plan de Dios para la iglesia es algo aparte, pero Dios tiene un plan para con Israel que se va a retomar después del arrebatamiento de la iglesia. En ese periodo de la tribulación, el propósito de Dios va a ser cambiar ese corazón endurecido de Israel. Y luego dice el versículo 26, todo Israel será salvo. Sabe que la tribulación va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para que muchos de los judíos que están dispersos en el mundo se conviertan y reconozcan y lleguen a identificar a Jesús como su verdadero Mesías. Sabe que durante la tribulación se va a anunciar la buena noticia de que su rey pronto vendrá y que va a establecer ese reino prometido sobre la tierra, ¿verdad? Esa va a ser una de las tareas que van a realizar aquellos 144,000 varones judíos de las tribus de Israel que se mencionan en Apocalipsis 7. Van a llevar el evangelio a todo el mundo. Los israelitas se van a convertir, va a haber una conversión nacional. Esa venda que hay hoy en día, usted sabe que usted no puede decirle a un israelita que Jesús es su Mesías. Ellos están esperando a su Mesías porque Jesús no cumplió el perfil que ellos tenían para el Mesías. No vino en un caballo blanco, no nació en cuna de oro, no los liberó del dominio de Roma. Pero el Señor es el Mesías y nosotros que no somos israelitas lo hemos entendido y lo hemos creído y esa es la razón de la seguridad de nuestra fe. Pero eso también va a acontecer en la tribulación. Muchos judíos van a escuchar el evangelio, van a ver las escrituras y van a decir, sí, Jesús es el Mesías, van a abrir sus ojos, van a creer y luego se va a cumplir lo que dice el versículo 26 de Romanos 11, todo Israel será salvo. Ahora, yo quiero hacerle una aclaración. Algunos interpretan ese versículo 26 como si Dios prometiera la salvación para todos los judíos por el simple hecho de pertenecer a ese linaje, por ser en la carne, a tener herencia o sangre judía, solo por eso Dios lo va a salvar. No, eso no es cierto, porque Dios no salva a nadie por herencia. Y ahí a los jóvenes que me están escuchando, sepa que Dios no lo va a salvar a usted por herencia, porque su mamá era creyente, su papá, su abuelita, ¿verdad? Estaba entregada a la obra del Señor, porque un familiar era pastor, ¿verdad? Evangelista y lo que sea, y entonces usted por ser de esa familia va a entrar. No, eso tampoco va a ocurrir con los israelitas. ¿Por qué dice la Biblia o por qué dice Pablo que todo Israel será salvo? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de judíos van a llegar a entender en la tribulación que Jesús es el Mesías.
Y cuando vean y sus ojos sean abiertos, ellos van a creer y van a depositar su fe en Jesús. Y lo que los va a salvar a ellos no va a ser su sangre, su linaje. Lo que les va a salvar a ellos es lo mismo que nos salva a nosotros ahora. ¿Por qué podemos estar seguros nosotros de nuestra salvación? Porque somos buenos, porque valemos la pena, porque cumplimos 1001 normas y requisitos y porque somos el estándar de calidad para el ser humano. No, hermanos, muchos de nosotros dejamos mucho que desear, pero somos salvos y tenemos la salvación por fe y por la gracia del Señor, por fe en la persona y obra de Jesucristo. Entonces, ¿por qué se van a salvar estos judíos ahí? Se van a salvar porque van a volver su corazón a Jesús y van a decir, Jesús es Dios. Jesús murió por mí en la cruz, yo soy pecador, Jesús es mi Mesías, y van a abrazar esa verdad de Jesús, de Jesús como su Salvador, como su Mesías, al punto que muchos de ellos quizás van a tener que padecer y sufrir en la tribulación, y eso lo hemos visto en el libro de Apocalipsis, lo hemos escuchado también. Ellos van a ser salvos por la fe en Jesús. Y cuando dice ahí todo Israel, no es que toda la nación como tal, pero si lo vemos a nivel de la conversión, es decir, la mayor parte de judíos van a llegar a entender que Jesús es el Mesías que ellos rechazaron y ahora sí van a creer verdaderamente en Él. ¿Y dónde encontramos eso en la Biblia? Y ya con esto voy a ir finalizando esta parte que nos corresponde el día de hoy. Eso lo encontramos allá en Apocalipsis capítulo 7. Miren, en el contexto del capítulo 7, ¿verdad? En los versículos previos, ahí el Señor habla de los 144,000, usted puede leerlos, eso de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? 12,000 de cada tribu, sellados por el Señor, protegidos por el Señor. Se deduce en el contexto que la misión de estos 144,000 es llevar el evangelio del reino a todas las naciones, porque van a tener el poder y la protección de Dios. Luego los israelitas van a escuchar ese evangelio y van a reconocer al Señor, y ahí va a acontecer esto que dice de los versículos del 13 al 15. Puede leerlo conmigo en su Biblia, si no, léalo en pantalla. Dice el versículo 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Mire, el anciano le pregunta a Juan. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, ahí está la respuesta, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y qué han hecho ellos? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en sus buenas obras, en su buen accionar, en cumplir una liturgia religiosa. No. Dice que estos que están salvados ahí, ese montón, millares, porque dice que eran incontables, que ve que se han salvado durante la tribulación, son aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, ¿qué es lo que ha salvado al ser humano en todas las dispensaciones? Ha sido la sangre del Cordero. Para unos en el pasado era una sangre a derramarse en el futuro, el caso de Abraham, el caso de David, el caso de Moisés, de los profetas. Era una espera a futuro, ¿verdad? Para nosotros que estamos de este otro lado de la cruz, es algo que aconteció en el pasado. Es la sangre del Cordero derramada en la cruz en lugar nuestro. Nosotros éramos los culpables. Cristo murió por nosotros y nosotros hemos abrazado esa verdad y nos hemos agarrado al Señor y hemos dicho, Señor, tú eres mi esperanza de salvación. Esa verdad, ese hecho de la sangre del Cordero derramada es lo único que puede traer salvación a un ser humano en cualquier época. Incluso en la tribulación, estos judíos, ¿verdad?, que el Señor va a tratar con ellos, ellos van a creer y van a decir, Jesús es el Cordero de Dios. Van a decir lo que dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Para un judío, el hablar esto del Cordero de Dios tiene un gran significado, porque ellos sabían que había un sacrificio de un Cordero inocente que moría en lugar del pecador, y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, recuerda lo que él dijo. Dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues lo que va a salvar a los que sea que se salven, porque van a haber salvos gentiles también, ¿verdad? Pero ya
como lo estudiamos en otra ocasión, probablemente van a ser los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio en la época de la gracia, ¿verdad? Lo van a escuchar en la tribulación y probablemente muchos de ellos van a creer, incluyendo judíos o gentiles, pues todos esos van a ser salvos únicamente por la sangre del Cordero de Dios. Y vea el versículo 15, dice: por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué puede salvarle a usted hoy, amigo que nos sintoniza? La sangre de Cristo. Y si usted tiene la oportunidad hoy de escuchar el Evangelio de la gracia, de escuchar lo que la Biblia dice que Jesús hizo por usted, lo único que usted debe hacer es creerlo. Hacer de Jesús su única esperanza de salvación, descartar cualquier otra cosa. El arrepentimiento tiene que ver con cambiar con la manera de pensar en cuanto a Dios, en cuanto a mí, en cuanto a Dios, que Dios es santo y justo, en cuanto a mí, que soy pecador y me descubrí al infierno, en cuanto a Jesús, que Él es Dios y que Él murió en mi lugar. Cuando yo abrazo esa verdad, cuando yo creo eso, el Espíritu Santo viene a mi corazón, me convence, trae vida a mi ser, me da su presencia como sello, como garantía, y entonces yo puedo tener la seguridad que si un día muero o si el rapto de la iglesia ocurre, yo puedo tener la seguridad de que voy a estar con el Señor. No por lo que soy yo, no por el potencial que yo tenga, que quizás ha de ser un potencial para el mal en su mayoría, sino por lo que Cristo hizo. Estos judíos se van a salvar por la sangre del Cordero de Dios. Si usted no ha creído en Jesús, esta es su oportunidad. Usted puede creer en ese Cordero que no solo limpia, ¿verdad? Que no solo apacigua, es un Cordero que quita el pecado del mundo. Y la sangre de Cristo puede traerle salvación a usted y también a su casa si usted lo comparte con los que están con usted a su alrededor.